que se trataba de la misma gata pero revolcada, o sea que era la misma reforma de Peña Nieto. Y ya estaban en curso leyes secundarias consistentes con el espíritu de esa reforma constitucional, que quitaba la parte, entre comillas, punitiva de la evaluación, la del desempeño, pero dejaba otras evaluaciones, dejaba vivas otras evaluaciones y quitaba la posibilidad de que el sindicato interviniera en el manejo de las plazas. Bueno, hay que recordar, el presidente dijo, no estoy de acuerdo con que se diga que es la misma reforma de Peña Nieto, vamos a cambiarla para que no se pueda plantear eso. Y bueno, vino esta nueva propuesta que estableció estas leyes secundarias que me parece son un retroceso incluso respecto a la reforma constitucional aprobada ya en esta administración. Justamente esto es lo que dicen estas organizaciones. Sí. Esto contradice su propio discurso, señor presidente. Esto contradice lo que usted había propuesto en esa reforma, donde además se reconocen derechos de las comunidades indígenas y de una serie de poblaciones de tener los mismos accesos a la educación. Las leyes secundarias se echan por debajo, eso lo tiran. Esto no es educar para emparejar el piso de la enorme desigualdad del país. Esto es educar para votar. Quiero clientelas, quiero que vivan de mis subsidios. Pero aún hay un par de cosas más. Se acaba el fondo para la rehabilitación de escuelas. Inmuebles, exacto. Bueno, ¿y quién lo va a hacer entonces? ¿Quién va a tener ese negocio? Claro. Lo va a tener el sindicato. Y otra cosa más, ¿qué va a hacer Esteban Moctezuma? Porque esto no es lo que él piensa. Mensajes, regresamos enseguida. Solamente para rematar el tema educativo, antes de irnos a otros temas, económicos, por cierto, hay una gran preocupación en el sector docente público de todos estos maestros que presentaron su evaluación, más de 800,000, aunque ahora pues no se quiera reconocer, y como decía Pablo hace un momento, más de 100,000 obtuvieron promociones, ascensos, puestos de dirección, mejores salarios con base en sus méritos, en su capacidad profesional, en su experiencia docente. Muchos de esos están preocupados de que ahora con estos sindicatos empoderados, la CENTE en particular, pues venga una ola de represión y de castigo y los manden al último lugar de la fila, a las labores más básicas o primarias del sistema, a dar clase horas extras o a coordinar pasillos, a vigilar la entrada y salida de alumnos. Es un golpe muy grande el que se ha dado, un golpe muy grande, un golpe bajo a la nación, desde mi punto de vista. Triunfaron, ustedes recordarán la imagen de los maestros que hicieron su examen en Tuxtla Gutiérrez, que hicieron su evaluación. Los de la CENTE los tienen amarrados de las manos y los están rapando a mujeres y a hombres. Claro. Esos son los que ganaron, esos son los triunfadores de esto. Pobre educación en el país. Es una tristeza, pero esto no puede quedarse en lamentaciones. Ahí hay un Congreso que tiene que dar la pelea, hay organizaciones civiles, todos tenemos una tribuna donde opinar, porque no podemos dejar que México, en materia educativa, se hunda de esta manera. Sí, así es. En fin, bueno, pues así están las cosas. Mañana vendrá un dictamen en comisiones, vamos a ver si mañana mismo se sube al Pleno, cómo se vota. El pronóstico es muy reservado porque pues Morena cuenta con la mayoría en el Senado para aprobar estas leyes sin ni siquiera contar con mayoría calificada. Vamos a ver qué sucede. ¿Y estará la CENTE? Y la CENTE va a estar presionando fuera del edificio del Senado en Paseo de la Reforma. Como lo hizo en la Cámara de Diputados. Como lo hizo en la Cámara de Diputados, ¿no? Es decir, lograr su triunfo y lo que les prometió. Ahora, una cosa importante que hemos comentado aquí antes. El presidente López Obrador no mintió, les cumplió hasta el final. Sí. Hay una cosa que vamos a tener que rescatar en video cuando dijo el año pasado: no les voy a dar las plazas ni el presupuesto. Solamente para rematar el tema educativo, antes de irnos a otros temas económicos, por cierto, hay una gran preocupación en el sector docente público
De todos estos maestros que presentaron su evaluación, más de 800,000, aunque ahora pues no se quiera reconocer, y como decía Pablo hace un momento, más de 100,000 obtuvieron promociones, ascensos, puestos de dirección, mejores salarios con base en sus méritos, en su capacidad profesional, en su experiencia docente. Muchos de esos están preocupados de que ahora con estos sindicatos empoderados, la CENTE en particular, pues venga una ola de represión y de castigo y los manden al último lugar de la fila, a las labores más básicas o primarias del sistema, a dar clase horas extras o a coordinar pasillos, a vigilar la entrada y salida de alumnos. Es un golpe muy grande el que se ha dado, un golpe muy grande, un golpe bajo a la nación, desde mi punto de vista. Triunfaron, ustedes recordarán la imagen de los maestros que hicieron su examen en Tuxtla Gutiérrez, que hicieron su evaluación. Los de la CENTE los tienen amarrados de las manos y los están rapando a mujeres y a hombres. Claro. Esos son los que ganaron, esos son los triunfadores de esto. Pobre educación en el país. Es una tristeza, pero esto no puede quedarse en lamentaciones. Ahí hay un Congreso que tiene que dar la pelea. Hay organizaciones civiles, todos tenemos una tribuna donde opinar, porque no podemos dejar que México, en materia educativa, se hunda de esta manera. Sí, así es. En fin, bueno, pues así están las cosas. Mañana vendrá un dictamen en comisiones. Vamos a ver si mañana mismo se sube al Pleno, cómo se vota. El pronóstico es muy reservado porque pues Morena cuenta con la mayoría en el Senado para aprobar estas leyes sin ni siquiera contar con mayoría calificada. Vamos a ver qué sucede. ¿Y estará la CENTE? Y la CENTE va a estar presionando fuera del edificio del Senado en Paseo de la Reforma. Como lo hizo en la Cámara de Diputados. ¿No? Es decir, lograr su triunfo y lo que les prometió. Ahora, una cosa importante que hemos comentado aquí antes. El presidente López Obrador no mintió, les cumplió hasta el final. Sí. Hay una cosa que vamos a tener que rescatar en video cuando dijo el año pasado: no les voy a dar las plazas ni el presupuesto. En eso sí creo que falta la verdad, porque la ley secundaria les otorga pleno poder para que ellos ejerzan el control de las plazas de nuevo ingreso y las plazas automáticas de las normales. Pero el presidente anunció que iba a echar por debajo de la reforma anterior, que la iba a eliminar y que iba... En eso ha sido totalmente congruente, ¿no? Sí, totalmente. Ninguna sorpresa. Ninguna sorpresa. Bueno, déjenos brincar a temas económicos. El paquete económico que pues ya está en las cámaras y que viene ahora pues la revisión en detalle, y lo que la historia nos enseña es que ahora viene pues la negociación de los grupos parlamentarios y de los diputados acostumbrados a obtener más o menos recursos para sus comunidades y para sus distritos. El presidente López Obrador declaró ya la semana pasada, desde principios de septiembre, cuando se entregó el paquete económico, que eso se había acabado, que la Cámara no era un tianguis donde se iban a negociar dineros para cada diputado y para cada comunidad, que eso ya no sucedía. Pero bueno, pues el paquete está previsto para ser discutido, y ahí vienen una serie de fechas, Víctor, Enrique, donde se tiene que ir aprobando para que luego vayan a votaciones en el Pleno, ¿no es cierto? ¿Cuándo tiene que estar la ley de ingresos? ¿Cuándo tiene que estar la miscelánea? ¿Cuándo tiene que estar todo esto? ¿no? Sí, el paquete de ingresos por ambas cámaras, a más tardar el 30 de octubre, primero en diputados, 15 de octubre, luego en Senado, 30 de octubre, para tener el paquete completo de ingresos, y después que la Cámara de Diputados entre a la discusión de la parte de gasto, presupuesto de egresos, con fecha límite al 15 de noviembre. Pero bueno, sí, efectivamente, el jueves arranca ya la discusión formal, porque es la comparecencia del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el Pleno de la Cámara de Diputados. No se pudo hacer, por cierto, la semana pasada, porque estaban los bloqueos de la CENTE en San Lázaro. Importante, es un presupuesto de 6 billones de pesos, que desde que se entregó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que faltaban 150,000 millones de pesos. Es lo que nos falta en el presupuesto. El coordinador de Morena en diputados, Mario Delgado, anunció este fin de semana que van a hacer recortes, van a hacer reasignaciones para
darle prioridad a los 25 proyectos prioritarios del gobierno de la Cuarta Transformación. Yo francamente lo veo muy difícil y ahí es donde vamos a ver la discusión y los jaloneos. Donde reducen, donde... Exactamente, por una razón. 6 billones de pesos, fíjate, simplemente de pensiones es 1 billón de pesos Sí, no, para sí, el próximo sí, año. No es fácil. A eso súmale costo financiero de la deuda, participaciones a estados y municipios. Hay una serie de ineludibles que le ponen una camisa de fuerza al gasto. Prácticamente el 80%. Su margen de maniobra es muy reducido. Es muy reducido. Pero bueno, habrá que ver si la planadora de Morena y sus aliados pues no se imponen y finalmente terminan. Bueno, pero la aritmética es la aritmética. No, las cuentas no van a salir. Si no da, ¿no? Claro, sí. O sea, de entrada no da. Pero en el Poder Legislativo 2 más 2 son igual a 5. Ya lo vimos en varias ocasiones. ¿Dónde está el truco? En varias cosas. Por ejemplo, en el precio del petróleo. En el papel, tú le puedes subir el precio del petróleo y te da un margen adicional de ingresos que lo puedes repartir y a la hora que llegues a la discusión del presupuesto de egresos. Y como actualmente la mezcla mexicana se cotiza en los mercados internacionales anda sobre $60, poquito más, y el presupuesto tiene un nivel de 49, pues no dudes que vaya a haber varios diputados que digan, pues, ¿qué tanto es tantito? Súbele $5 al cálculo. $5 pues nos dan algo así como 50,000 millones de pesos más. Ya con esto va ya nos falta menos. Ya es menos, ya le podemos bajar al recorte que hay que hacer. En el papel se pueden ajustar muchas cosas y es lo que ha ocurrido en el pasado. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta ocasión, que es de facto el primer presupuesto de este gobierno. Aunque ya lleva un año, la realidad es que el presupuesto 2019 prácticamente lo hizo la administración anterior, porque se presentó el 15 de diciembre y todo este proceso que describía Víctor tuvo que compendiarse, abreviarse a un plazo de 15 días, y en medio la Navidad y el Año Nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí va a haber posibilidad de negociar, son bastantes semanas. Y vamos a ver si efectivamente cambian las cosas. En el pasado había la procesión, la fila de diputados, funcionarios, gobernadores, alcaldes, etcétera, pues que iban con los diferentes grupos a decir, pedir su... Auméntenle un poquito aquí, bájenle allá, etcétera, etcétera. Vamos a ver si realmente es otra dinámica. La dinámica, la modalidad. Es probable que sí, es probable que sí haya el control para que las cosas sean diferentes en esta parte. Pero lo cierto es que la cobija no alcanza y vamos a ver cómo viene la guerra para estirarla para un lado o para otro. Ahora, y al interior de la Cámara, esta negociación eterna de los diputados de tanto para acá y tanto para allá, ¿la perciben igual? ¿Creen que va a suceder? No, porque igual que en el caso de las leyes educativas, el presupuesto se aprueba por mayoría simple. Bueno, las dos leyes, la de ingresos o la miscelánea fiscal o el presupuesto. Morena solito puede. Entonces, me parece que la negociación básicamente va a ser al interior de Morena o en el caso de Morena con otras fuerzas, quizás se pongan sobre la mesa algunas iniciativas que probablemente sí requieran de alianzas con terceros. ¿Como cuál? Como la revocación de mandato. Claro, que ese es otro tema. No dudes que se intercambie el respaldo de algún grupo parlamentario a cambio de presupuesto a la revocación de mandato, siempre y cuando Morena ceda a las demandas presupuestales de quien, muy interesante, claro, moneda de cambio, política por presupuesto. Claro, pero lo que decía Víctor me llama la atención. Ya antes de ser aprobado, el presupuesto está sobregirado en 150,000 millones de pesos. Es decir, no sé si haya ocurrido antes en la historia de que un presupuesto tenga un recorte antes de ser aprobado. O sea, el primer recorte presupuestal va a ser antes de que se apruebe. Luego, sobregirado, sí, pero también parece que son demasiado optimistas los cálculos en recaudación, con un estimado de crecimiento de la economía que es puesto en duda por el sector privado, 2%, el sector privado nos dice no, es casi la mitad. Entonces,
tiene varios agujeros este presupuesto. Lo otro, el ramo 23, que era el ramo de los moches y que dijeron que se iba a acabar, señores, aumentó el presupuesto del ramo de los moches. Entonces, lo que dice Morena, pero ahora no va a haber moches porque nosotros somos honestos, ojalá que sí, no, ojalá que sí. Antes también tenía sus diputados, también iban por los moches para sus municipios y todos llevan agua a su molino. Y por último, sí es preocupante el sacar este dinero virtual que decía Enrique, el del petróleo 49, no, yo creo que aguanta a 52, 53. Tengo entendido que hay una regla, para en el Congreso mover la estimación del precio del crudo. Y hasta ahora más o menos ha funcionado. Pero ese puede ser uno de los márgenes que le deja Hacienda a los diputados para darle un poco más de flexibilidad al presupuesto. Sí, sin duda. Y otra parte importante son las reformas que se están proponiendo en el Congreso para combatir prácticas de evasión e ilusión fiscal. Eso incluye el combate a las factureras, ¿no? Fraude fiscal que se está considerando. Es una medida fuerte, importante. Gravar sectores que no han sido grabados antes, como la economía digital, ¿no? También incluye el paquete de ingresos, contempla los recursos que por ahí podrían venir, pero bueno, también va a ser parte de la discusión que se dé en el Congreso. No va a ser fácil, sin duda yo también temo que por ahí se quiera mover el precio del petróleo. Me parece muy importante que lo que sí no se mueva son las metas fiscales básicas, que es el superávit primario del 0.7% del PIB y la deuda total 45 puntos del PIB. También sobre eso mantener, porque eso finalmente es una señal, ¿no?, a los mercados, sí, a los inversionistas. De que te estás ordenando. De que te estás ordenando y que no vas a aflojar. O sea, que las metas fiscales van a estar ahí, se van a respetar, se van a cuidar. Una posibilidad para que ese déficit de los 150,000 millones se reduzca es reducir también el superávit primario, ¿no? Es decir, bueno, ya no vamos a ahorrar tanto o no nos vamos a quedar con tan superávit, le vamos a bajar aquí tantito. Ahí hay una posibilidad. Ahí también hay una posibilidad, claro, se pueden ajustar los números ya en las cuentas. 20 segundos. Dudo mucho que lo hagan porque sería cuestionar, digamos, la filosofía de estabilidad fiscal. Yo creo que van a ir por otras vías y no por la reducción del superávit primario. Me parece muy importante, creo que debemos destacar esto que puso Enrique en la mesa, lo político versus lo presupuestal, porque ellos quieren la revocación de mandato y la quieren sacar a toda costa. Déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes, regresamos enseguida. Mire usted, el día de hoy, no sé si ya había sucedido antes en esta administración, pero se volvió a usar el López Mateos en Los Pinos, el Salón López Mateos. Y ahí la secretaria de Gobernación, la señora Sánchez Cordero, hizo una disculpa a nombre del Estado mexicano a algunos integrantes o miembros de aquella que se llamó, digo, para los que tenemos ya algunos años sin memoria, la Liga 23 de septiembre. Por cierto, hoy su aniversario. No es gratuito que el evento haya sido hoy. Tuvo lugar ahí en Los Pinos. La secretaria de Gobernación premió a esta mujer que ve usted en el uso del micrófono, ex integrante, ex guerrillera de la 23 de septiembre y luego detenida y torturada, según dijo Olga Sánchez Cordero y otros 2 integrantes más. Esto sucedió hoy en el Salón López Mateos de Los Pinos, donde, pues le decía yo, a nombre del presidente del Estado mexicano, la secretaria de Gobernación pidió disculpas, una disculpa pública abierta. Ahí ve usted al subsecretario Encinas. Y esto sucede justamente el día que también, este fin de semana, el señor Salmerón, quien era el director del Instituto de Investigaciones Históricas de las Revoluciones Mexicanas, este hombre que ve usted en pantalla, causó gran polémica el jueves y el viernes porque subió un tuit en la cuenta institucional del instituto a su cargo diciendo que calificó de valientes a los participantes de la Liga 23 de septiembre que formaron parte de aquel asesinato brutal a uno de los líderes de la empresa mexicana más importantes
en los 70s, don Eugenio Garza Sada. Y dijo, los calificó de valientes, y luego esto provocó una enorme polémica. El instituto corrigió su cuenta oficial de Twitter, le quitó lo de valientes. Él en su cuenta personal dijo que él se mantenía en lo de valientes. Total, el fin de semana presentó su renuncia y hoy el presidente de la República en la conferencia de la mañana pues dijo que era mejor historiador que funcionario público. Y como no quería problemas con sus críticos en la oposición, pues que entonces pues se retiraba. Total, le aceptaron su renuncia, dice el presidente. Hay otros dicen que pues lo renunciaron para que ya no causara controversia. Pero esto se da justamente hoy, 23 de septiembre, esta polémica de reconocer. Este fue un movimiento pues que atacaba a blancos civiles, que hacía actos, digo, no había terrorismo en México formalmente, o no se le llamaba así, pero operaba de forma muy semejante, Pablo. Sí, son dos temas. Primero, la premiación a ex guerrilleros de la Liga 23 de septiembre. Yo creo que está bien que se les premió Los Pinos, que se les reconozca, que se les ofrezca una disculpa por torturas. Ahora, creo que ellos también deben disculparse por torturas y asesinatos de los cuales no se han arrepentido. Hay una franja de los integrantes de la Liga 23 de septiembre que se incorporaron a la legalidad y entraron a hacer la vida democrática que el país les abrió, como Gustavo Irales, claro, Jesús Zambrano, participantes en partidos políticos, Víctor Hugo Círigo, sí, y muchos otros, y muy bien, entraron a partidos políticos, pero hay otros guerrilleros que fueron premiados y que ahora levantan el puño porque ganaron, que torturaron, mataron, sí, y se mataban entre ellos, los enfermos. Este grupo de Sinaloa que encabezaba, se me olvida el nombre de un paisano de por allá, que fue presidente del Consejo Nacional del PRD después. Ese grupo, el de los enfermos, mataba a estudiantes que traicionaban a la causa o que eran revisionistas, sí, sí, a profesores. Secuestraron gente en Guerrero y todo eso, y no han pedido una sola disculpa estas personas que hoy levantan la mano en Los Pinos y con la secretaria de Gobernación. Muy bien, una disculpa del Estado, porque sí hubo torturas inadmisibles del lado del Estado, pero también los hubo del lado de la guerrilla hacia personas inocentes y hacia miembros de nuestro ejército. Muy importante este último punto que tocas, sí, porque hoy el ejército, ¿no? Está ahí. Lo traen a bofetadas. Ahí a todo. Don Víctor, ahorita vamos a lo de don Eugenio Garza Sada. Yo coincido que estuvo bien, también creo que la disculpa, sí, del Estado mexicano, porque lo ha hecho este gobierno con otros sectores igualmente que han sido agraviados o cuyos sus derechos humanos han sido violentados, y creo que estuvo bien esta disculpa que ofreció a nombre del Estado mexicano la secretaria de Gobernación. Y bueno, creo que también es importante lo que menciona Pablo, que por parte de ellos también faltaría una disculpa por los agravios que cometieron. Pero eso parece que se borra, ¿no? Que no hay, que eran... Por eso mencionaba yo el mensaje de Salmerón, pero ahora lo comentamos. Sí. Y en el caso de la señora Marta Camacho, ella pues también, básicamente, su reclamo también es porque asesinaron a su esposo en el año 77, y bueno, de alguna manera esta disculpa pues lo que hace es pues reivindicar ahí la memoria. Creo que es una oportunidad también para reflexionar un tanto sobre ese periodo de la vida política mexicana, porque hubo varios grupos guerrilleros, no solo fue la 23 de septiembre, estaban las FARC, sí, claro, que tuvieron una fuerte presencia en Guadalajara, más otros grupos, los lacandones. En Guerrero hubo ahí las guerrillas, el Ejército de Liberación Nacional, varios que tomaron nombres que se usan en otras latitudes. Y hubo muchos asesinados y secuestrados. No solamente fue don Eugenio Garza Sada. Hubo muchas personas, no solamente de la izquierda, sino personas del medio empresarial, del medio diplomático, que fueron secuestrados y en algunos casos ejecutados. Eso de un lado. Y del otro lado, no se puede olvidar la guerra sucia. Digamos que el emblema de Rosario Ibarra de Piedra
durante muchos años Claro. fue la desaparición De sus hijos. de su hijo Sí. o de sus hijos. En medio de esta guerra sucia, donde hubo organismos de seguridad del Estado que violaron las leyes Y los derechos humanos y los y desaparecieron. que desaparecieron mucho antes de que las desapariciones y los levantones, como ha sucedido en los últimos años en México, fueran asunto de todos los días. Eran por motivaciones políticas y eran claramente instrumentos represores del Estado mexicano. Una época, me parece, muy negra, Oscura. de la vida política mexicana de los dos lados. No se puede solamente reivindicar uno, no se puede pedir, coincido ahí, disculpas en un caso y evitar el otro. Vemos en pantalla justamente lo que ocurrió allá en los 60, Ahí. que es el asalto al Madera. cuartel militar de Madera en Chihuahua, que dio motivo a la Liga, el nombre de la Liga. comunista, porque fue un 23 de septiembre cuando se emprendió ese Ataque, asalto, ese exacto. ataque al cuartel militar ubicada en Ciudad Madera. Entonces, me parece que lo que debiéramos es aprender de esa etapa de los dos lados. Ni el Estado puede ejercer esa actividad ilegal como lo estuvo haciendo en esas épocas, ni tampoco hay ninguna justificación política, moral, para emprender, como hicieron los grupos guerrilleros, actividades con las cuales, entre comillas, financiaban su proselitismo Lucha. político, Exacto. que era el secuestro, donde se pedían rescates cuantiosos, por eso se secuestraban frecuentemente a empresarios, diplomáticos, políticos, y el asesinato tanto de los llamados enemigos de clase como de sus propios partidarios, porque las rencillas entre los grupos estaban a la orden del día. ¿Crees, y coincides con esto que dice Pablo, que también de esa parte tendría que haber una disculpa? Sí, totalmente una reflexión. La ha habido por parte de algunos guerrilleros que justamente se pasaron a la actividad político. lícita. Un arrepentimiento, una recapitulación, si quieres, con explicaciones de por qué fueron arrojados, entre comillas, a la actividad violenta. Pero me parece que no hay ninguna justificación que en un sistema como el mexicano te lleve a justificar el hecho de que puedas matar presuntamente por ideales o por propósitos superiores. Que eso parecía calificar el mensaje y el tuit de Salmerón, Sí, claro. al calificar de valientes a estos señores que habían participado en el crimen del empresario regiomontano. Sí, es todo un artículo de Pedro Salmerón Sanginés en donde él empieza muy comedido con don Eugenio Garzazada, pero justifica el crimen por un contexto que había, eran fuerzas reprimidas por, no quiero poner palabras en su boca, pero más o menos por el Estado totalmente cerrado a la pluralidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, no justifica, como bien decía Enrique, matar a una persona decente que va a su trabajo. Lo asesinan. Un empresario, entonces, esos son valientes los que lo mataron. No son valientes. Pero no para ahí. El dar todo un ropaje contextual. Ideológico, histórico. Contextual a esto, para justificarlo, no es así. Don Eugenio Garzazada difería de las políticas populistas y estatistas del presidente Echeverría. No se podían ver. Y sobre todo Echeverría al empresario regiomontano. Y resulta que la Liga mata a un adversario del jefe del poder político que tenía un país cerrado, que no permitía la disidencia. Es decir, ¿quién manipuló a ese grupo para cometer ese secuestro y posterior asesinato? Poco después, el 10 de octubre, otro empresario, el señor Aranguren, en Jalisco, es secuestrado y lo mataron y lo arrojaron por ahí. Tenía una relación directa con don Eugenio Garzazada. Bueno, estaban matando a los enemigos de Echeverría y los que iban a tener tenían una serie de proyectos editoriales inclusive que no le gustaban para nada al presidente de la República. O sea, tú ves vínculo ahí, aunque históricamente nunca se ha probado que la Liga obedeciera a Luis Echeverría. No creo que obedezca, pero que fueron utilizados, no creo que o manipulados, claro.
Hay de cosa todo. que el historiador muy celebrado hoy por el presidente de la República, Salmerón, no reconoce en su artículo, por supuesto. No. Un grave error. ¿Lo corrieron o se fue? Renunció creyendo que no le iban a aceptar la renuncia. Porque tú dijeron, se fue. Sí. No, pero no ha renunciado, sí. eso la puso sobre la mesa. Ya se la tomaron. Ya se la tomaron. Ya se la tomaron. Y bueno, yo comentaría sobre las reacciones que hubo de condena, de rechazo de muchos sectores. Los empresarios fuerte hicieron un reclamo al presidente, le pidieron deslindarse y removerlo. Y creo que esto también deja varias preguntas, ¿no? Si esto que hizo Pedro Salmerón es glorificar a criminales, si es revivir el odio social, que también se le cuestionó, si es una incongruencia del gobierno de la Cuarta Transformación, si es una apología de la violencia, o si por el contrario, con todas estas expresiones contra Pedro Salmerón, hubo un linchamiento, no lo sé. Bueno, déjenos hacer una pausa y regresamos rápidamente al remate de esto. Volvemos. Para terminar con este asunto del historiador Salmerón y de este episodio en torno a la Liga y el empresario regiomontano Eugenio Garza, se quita un problema al presidente de la República, ¿no? Definitivamente era un problema gratuito, porque hasta donde se entiende el presidente de la República no es partidario ni ha reivindicado en sus discursos a estos grupos violentos, hasta donde sabemos, hasta donde sé y hasta donde se ha podido observar. Entonces, realmente tener en su gobierno a alguien que públicamente de alguna manera justificaba, así sea con el contexto, justificaba este tipo de acciones, pues era tener realmente un problema gratuito. Pues sí, bueno, déjenos ir rápidamente a otros temas porque estamos en la recta final. 80 años del PAN, señores. En opinión de algunos pasó un poco desapercibido. El partido más antiguo de México, el que tiene el registro más añejo. Bueno, tuvo un evento el sábado para festejar sus 80 años. Se vio aparecer ahí algunas figuras del pasado. Alguien dice que es la rehabilitación de Vicente Fox. Lo fueron a buscar. ¿Recuerda usted que Vicente Fox, presidente panista del 2000 al 2006, pues se deslindó del PAN en la campaña del 2012, apoyó a Enrique Peña Nieto en esa campaña y pues reapareció vigoroso, como es él, en los 80 años del PAN, y dijo que había que darle en la madre a la 4T, así lo pronunció en su discurso. El gran ausente, Felipe Calderón, por cierto, el otro presidente que ha dado el PAN. Que ya renunció al PAN. Bueno, renunció Margarita, pero Felipe no ha renunciado formalmente, ¿no? ¿Ya renunció? Sí. ¿Ya? Sí, aparentemente sí. Aparentemente sí. Y estuvieron por ahí, pues, otros. El jefe Diego no, por ejemplo. En fin, algunos ausentes en la fiesta de los 80 años del PAN. Hoy se habla, Marco Cortés está en la reconciliación, el actual líder del PAN, y en lo que llama, pues, el reencuentro para relanzar al PAN. Sí, es muy loable que quiera atraer al expresidente Fox, que quiera sumar, que quiera unir, pero donde tapas un hoyo se le abre otro, porque si traes a Fox nunca vas a tener a Diego ahí, ni a Naya, porque Fox estuvo del lado de José Antonio Meade. Es decir, sí es un problema para el PAN esto de la unidad y para todos los partidos políticos de oposición fundamentalmente. Ahora, esto de Fox, su lenguaje nunca me ha gustado, pero es el de siempre. Ahora bien, quiero hacer un apunte. Todas las descalificaciones a Vicente Fox que hemos visto en redes sociales y en artículos, etcétera, y eso que no tengo ninguna identificación política con el personaje, ni voté por él en el 2000, pero las descalificaciones parecen calcadas a las que decía el PRI antes de la elección de 2000. Es un triquitraque, está loco, un ignorante, no sabe qué, es un chivo en cristalería. Todo lo que hemos oído estos días de Fox, lo oímos también antes del año 2000. Digo, para quienes no hayan sido, para quienes eran muy jóvenes en esa época. Ahora que mencionas, otro ausente fue Ricardo Anaya, que argumentó motivos de salud y mandó un video
y hubo un mensaje de él, pero tampoco fue No, Ricardo pues, Anaya. se inflamaron las amígdalas de saber que iba a ir el otro. No estuvo. No estuvo y acaba de también hacer una reaparición pública porque se reunió con Gustavo Madero. Con Gustavo Él sí Madero. es panista, sí, Exactamente. de los tradicionales, pero creo que sí fue muy lamentable, no la reaparición de Fox en este evento de aniversario del PAN, pero sí sus declaraciones, porque pues creo que si poquita credibilidad le queda a Fox, pues con esto la va minando, ¿no? Y ya nadie quiere ¿Pero le saber. queda, Víctor? ¿Tú No, crees bueno, que le yo queda? digo, por eso digo, si le queda poquita o sea, yo no credibilidad. creo que ni en ¿no? su O sea, casa le creen a Vicente no, Fox, no, ni en el rancho le han de creer. Yo creo que pocas imágenes públicas tan desgastadas Sí, como sí, las... sí, pero a lo que voy es que un evento importante para un partido como el PAN, en el que está festejando su 80 aniversario, pues lamentablemente toda la atención se pone en Fox y termina haciendo estas declaraciones que pues le quitan realce al evento del PAN. Había una caricatura, un cartón, donde aparecía una mano que decía el PAN, lo vi. sacando a Vicente Fox del bote de la basura. Y decía el personaje: si me necesitan a mí es que andan verdaderamente desesperados. Sí, la vi la caricatura. Realmente, digamos, es más allá de la opinión que existe respecto al personaje, lo cierto es que para el PAN, después de esta trayectoria en los últimos años, donde a Vicente Fox se le relaciona actualmente más con la marihuana, es un líder de opinión, defender un esa causa. empresario de la marihuana. Si el PAN quiere que su figura más emblemática sea el promotor de la legalización, el cultivo, la industrialización de la marihuana, que bueno, digo, es una opinión muy libre de él y Sí, la claro, está claro. promoviendo, pero si esa es la imagen que quiere dar el PAN en su 80 aniversario, pues menudo papel Sí, es el que va a vaya hacer. dilema, ¿no? Creo que quiere desmontar los campos de brócoli en su rancho para poner La marihuana. la marihuana. Pero bueno, gobernadores también ausentes. Se ve muy difícil hablar de un PAN unido a estas alturas, ¿no? Sin embargo, en la boleta electoral el PAN es otra cosa. O sea, el PAN hoy por hoy es la única alternativa sólida para votar en contra del gobierno de Morena. Lo acabamos de ver en las recientes elecciones en el norte, salvo el caso de Bonilla en Baja California. El PAN ganó, y ganó bien. El PAN ganó, Puebla le gana al estado de Puebla, le saca más votos que Morena. Morena con sus alianzas logra el triunfo, sí, pero con las alianzas. Es decir, el PAN sigue vivo como la única, en este momento, expectativa de la única posibilidad de hacerle frente electoralmente a Morena. ¿Está destrozado? Sí, sí está destrozado, pero mientras no surjan otras alternativas o mientras el PRI no se depure después de todos estos desfiguros que hasta el día de hoy seguimos viendo, bueno, creo que Acción Nacional en este momento es la única opción, en este momento. Esperemos el partido de Felipe Calderón, esperemos Movimiento Ciudadano, que viene interesante, a ver qué se teje. Pero si hoy hubiera que votar, creo que el principal partido de oposición sería el PAN. Y ya mencionaste el PRI, ya no nos va a alcanzar el tiempo para abordar el tema del PRI, porque sí, hoy le abren una investigación, o se hace pública, en contra del señor Alejandro Moreno, que es presidente nacional del PRI. Pero no me quiero ir antes de que toquemos el tema de la cumbre ambiental hoy en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un mensaje muy duro, muy firme, muy apasionado de esta jovencita sueca que se llama Greta Thunberg, que no es esta que ve usted en pantalla, ahora le voy a decir quién es, pero quien lanza un mensaje muy enérgico en contra de los líderes mundiales, esta niña que ve usted aquí en pantalla, y ella dice que le han robado sus sueños y su infancia al pensar en un planeta que se está acabando o que está en riesgo de conservarse. Se apareció Donald Trump por ahí de sorpresa, había dicho que no iba, finalmente se apareció fuera de programa, se sentó en el espacio de la Asamblea General en la ONU que corresponde a los Estados Unidos, escuchó un poquito al primer ministro de la India y otros minutos a la señora Merkel de Alemania y luego se paró y se fue. En otros problemas está metido el señor Trump, ya los hablaremos otro día, pero un mensaje muy enérgico de esta niña a los líderes mundiales. Y ella representa, digamos, una corriente ambiental. No es la única, porque ella más bien reivindica pues un poco el regreso a otro tipo de vida, a otro estilo de vida.
Hay quien dice que la manera más adecuada de hacerle frente al reto ambiental es con el desarrollo. Es con el desarrollo que permite el uso de energías limpias, que no se pueden usar en el caso de las naciones donde hay más pobreza, donde tienes que recurrir al carbón vegetal y por lo tanto a deforestar, acabar con las selvas y los bosques, o a los hidrocarburos más contaminantes. Mientras que los países más desarrollados pueden ir a las limpias, a las energías limpias. El del que proviene esta niña, que Noruega, es de Noruega, o de Suecia, de los países nórdicos, pues pueden usar mucho más la energía eólica, la energía solar, etcétera, que implican inversiones, implican incentivos fiscales, implican políticas explícitas para desarrollarse. No está sencillo el reto, y no lo está porque las dos economías más contaminantes del mundo son las más grandes. No están comprometidas con esta tarea, que son China y Estados Unidos. Fue un mensaje muy emotivo, muy fuerte, como dices, a punto del llanto. Ella, creo que en amplios sectores de la sociedad, sobre todo entre los jóvenes, hay una nueva conciencia ambiental y la encabezan líderes con gran capacidad como esta chica, como Greta, nacida en 2003, tiene 16 años, ha logrado renovar y refrescar el debate mundial sobre el medio ambiente, entonces yo lo veo bien, ¿no? Muy emblemática la figura, porque es una jovencita diciendo van a matar a la siguiente generación, es decir, por las irresponsabilidades cometidas por ustedes, nosotros nos quedamos sin futuro. Pero la conciencia universal en torno a la protección del ambiente y a frenar el cambio climático me parece creciente y tendrá influencia en los electorados. El ejemplo que acaba de dar Alemania con 60 y tantos mil, 40 y tantos mil millones de euros para enfrentar este problema, y hay un partido, el Verde, les dice no es suficiente. ¿Cómo nos hace falta en México un auténtico partido ecologista, un partido verde y no los vividores que tenemos con el membrete de ese partido? Las payasadas estas que hemos tenido en estos años. Muy penoso. A ver si tenemos por ahí una imagen de la Asamblea General para que vea usted lo impactante. Todas las pantallas, la luz apagada y todas las pantallas con imágenes de selva. Fue realmente muy fuerte el mensaje allá en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta niña, muy jovencita, pues es apenas un símbolo, pero pues vean ustedes a dónde ha llegado. Se paró ahí y habló frente a todos estos líderes. Y el viernes estuvo en la marcha de Nueva York también. Y estuvo en la marcha de Nueva York y tuvo un encuentro con Obama este fin de semana. En fin, y miren, esta es nuestra representación, señor Iriart, mire usted, muy digna, muy respetuosa, pero pues esta aversión que tiene el presidente de la República a ir a los eventos internacionales. Y por el tema ambiental parece que también, También por se eso le bajó el presupuesto a la Semarnat y vamos por el carbón y vamos por una refinería. Bueno, si eso es un compromiso con el medio ambiente. Se nos acaba el tiempo. Gracias, señor Iriart, muy amable, muy buenas noches. Señor Piz, señor Quintana, gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Muy buenas noches.